Muy bien, saludos cordiales. Ahora oficialmente iniciamos entonces nuestra clase número 3. En esta clase 3, estimados estudiantes, vamos a abordar los siguientes puntos. El surgimiento de la civilización en Mesopotamia, vamos a estudiar la civilización egipcia, la civilización de los griegos, el llamado mundo helenístico y la civilización romana. Ya tenemos en plataforma los materiales que estamos utilizando para esta clase. Algunos de estos archivos tienen varias páginas, pero es importante ir repasando, además de esta clase explicativa, los temas que nos reúnen en esta ocasión. Definitivamente no vamos a poder agotar todos los temas en estas 45 diapositivas que tenemos aquí, pero evidentemente vamos a abordar todos los aspectos más importantes, más relevantes de estas civilizaciones. Y por lo tanto, comencemos un poco ya abordando nuestro primer punto, que es el surgimiento de la civilización. Antes de hablar del surgimiento de la civilización, de las causas o de los factores que motivaron el surgimiento de las distintas civilizaciones, vamos a recurrir un poco a un concepto básico, elemental de la civilización para que podamos comprender de qué estamos hablando. La bibliografía que venimos estudiando define a una civilización como una cultura compleja. Es decir, es una cultura compleja para diferenciarse de repente de las culturas más sencillas en términos de organización, como serían las culturas paleolíticas y las culturas neolíticas. Y aquí ya damos lugar entonces a una cultura compleja, por lo tanto, en esta sociedad con una cultura compleja, grandes números de seres humanos comienzan a compartir entonces una variedad de elementos en común. En diapositivas más adelante vamos a estar viendo cuáles son los elementos que comparten en común los miembros de una sociedad para hablar que constituyen una civilización. Basándonos en lo que venimos diciendo entonces, podemos decir también que las civilizaciones son comunidades organizadas y estructuradas, tanto en lo político como en lo militar, como en lo económico y también en lo artístico y religioso e incluso intelectual. Nosotros hablamos de una sociedad constituida en civilizaciones, entonces cuando estas comunidades poseen estructuras políticas que se evidencian en autoridades políticas, sean estos principalmente monarcas, reyes, cuando aparecen códigos o leyes, sanciones, castigos en estas comunidades. Así también estas comunidades tienen estructuras militares. Esto nos lleva a la existencia de una clase de guerreros y así también de un ejército incipiente. Por otra parte, hablamos de civilización cuando hacemos también referencia a comunidades que tienen estructuras económicas. Esto significa que hay clases sociales dedicadas a la producción, hay asignación de tareas, hay tributos que pagar, etc. Y por otra parte, cuando hablamos de estructuras religiosas, intelectuales y artísticas, también estos roles comienzan a tener importancia en estas comunidades. Partiendo de este concepto, entonces tenemos 6 características básicas de toda civilización. En primer lugar, tenemos un enfoque urbano. ¿Qué significa que un enfoque urbano es necesario para la existencia de una civilización o para que hablemos de una civilización? ¿Por qué es necesario que exista un enfoque urbano?
Esto se entiende en el sentido de que las ciudades comienzan a convertirse entonces en centros del éxito político, económico, social, cultural e incluso religioso de la comunidad. Fíjense que aquí ya dejamos de hablar de simples aldeas o simples asentamientos, sean estos permanentes o no, para comenzar ya a hablar de ciudades organizadas. Es decir, una ciudad estructurada, una ciudad en cierta manera incluso diseñada y funcional a las necesidades de sus habitantes. Así también, en una civilización se evidencia una estructura religiosa. Esto significa que los dioses son identificados y también son cruciales para el éxito de la comunidad. Esta estructura religiosa distinguible, entonces también hace referencia a la existencia de clases sacerdotales profesionales que se dedican con exclusividad a esa tarea. Estas clases sacerdotales se constituyen, por lo tanto, en administradores de las propiedades de los dioses y también regulaban esas relaciones con los dioses. En palabras más sencillas, para hablar entonces de una civilización, también hace falta una estructura religiosa distinguible, principalmente a través de una religión oficial y así también de dioses, por decirlo así, oficial, y una clase digamos, una clase sacerdotal en estas sociedades. También tiene como una característica básica toda civilización la presencia de nuevas estructuras políticas y militares, con el surgimiento de una burocracia gubernamental, entonces, que se organizaba para satisfacer esas tareas administrativas y acompañar al monarca y a la clase gobernante en sus tareas. Por su parte, los ejércitos comienzan a tener un rol sumamente preponderante, tanto para la defensa como para digamos, para ganar tierras y poder, es decir, para las conquistas. Entonces, hasta el momento, para que hablemos de civilización, necesitamos un enfoque urbano, una estructura religiosa distinguible y también estructuras políticas y militares de importancia. La cuarta característica nos habla de una estructura social nueva, basada en el poder económico. Esto significa que al mismo tiempo que los reyes y así también la clase superior de sacerdotes, dice, líderes políticos y guerreros, dominaba también, existía un gran número de personas dedicadas exclusivamente entonces a las tareas agrícolas y de artesanía. Y al final también observamos, al final de esta escala social, observamos la presencia de esclavos. En otras palabras, las civilizaciones y principalmente las primeras civilizaciones se caracterizaron por una estratificación social muy visible. Una característica muy relevante de las primeras civilizaciones fue el desarrollo de la escritura. Pero esta escritura no era evidentemente utilizada para lo que hoy en día nosotros, por ejemplo, utilizamos, sino más bien era una escritura conocida y utilizada por reyes, sacerdotes, comerciantes y también artesanos para registros principalmente contables. Y también hablamos entonces de nuevas y significativas formas de actividad artística e intelectual. Ya evidentemente se supera toda esa etapa del arte primitivo y comienzan a aparecer estructuras arquitectónicas, monumentales, por lo general de función religiosa. Entonces, estas estructuras arquitectónicas ocupaban un lugar importante en los entornos urbanos, ya sea esto en forma de pirámides, en forma de templos, etc. Entonces,
Estas son las 6 características básicas de las civilizaciones. Entonces, allí tenemos una gran pregunta. ¿Desde cuándo comenzamos a hablar entonces de la presencia de las civilizaciones? Y si bien es cierto, puede haber cierto desacuerdo aún con respecto a la antigüedad de las primeras civilizaciones, lo cierto y lo concreto es que podemos decir que surge por primera vez al menos hace unos 5.000 años, hace 5.000 años, o incluso algunos de repente historiadores indican una antigüedad mayor. Entonces, si hablamos de hace unos 5.000 años, estamos hablando aproximadamente de hace 3.000 años antes de Cristo, cuando personas, nos dice Spielvogel, de diferentes partes del mundo comienzan a vivir en comunidades organizadas, como habíamos leído, ¿no? En estructuras políticas, militares, económicas y sociales. O sea que los estudios arqueológicos arrojan estos datos, digamos, una antigüedad no mayor a estos años que estamos señalando. Claro está que con anterioridad esto existe presencia de asentamientos, de aldeas, ciertamente, pero no de las llamadas ciudades propiamente dichas. Las ciudades son las que constituyen el inicio de una civilización en sí. Aquí tenemos una pequeña cronología que ustedes también van a encontrar posteriormente en su texto. También quiero aclarar, ¿no?, que dependiendo de las fuentes que consultamos, puede haber cierta diferencia en torno a la cuestión de las antigüedades. De repente en algunos le meten ahí 3.200, otros 3.150. Todo esto evidentemente es aproximado, por eso tenemos ahí la letra C que indica casi. Y tenemos en Egipto desde el 3.100 antes de Cristo, o sea que la civilización egipcia ya ha surgido hace más de 5.000 años. También las diversas civilizaciones en Mesopotamia, porque vale decir que no ha existido una única civilización mesopotámica, sino en realidad una serie de pueblos mesopotámicos que vamos a estar viendo también en esta clase. En la India, que por ser evidentemente civilización oriental, aquí nosotros no vamos a abordar, como si vamos a abordar Mesopotamia, Egipto, al igual que China. Pero ahí en India tenemos desde el 3000 antes de Cristo. En Perú, fíjense, esto es algo novedoso para muchos. En Perú, la ciudad de Caral-Supe, por ejemplo, también tiene una antigüedad de 2.600 años antes de Cristo. En China tenemos de al menos desde el 2000 antes de Cristo, y en la región de Asia Central lo mismo. Entonces, si estas civilizaciones han surgido más o menos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo y ciertamente lugares incomunicados entre sí, en gran parte, en aquel entonces, esto nos lleva a pensar en los factores que dieron origen a las civilizaciones. En otras palabras, las causas generales del surgimiento de las civilizaciones. ¿Por qué surgieron las civilizaciones? Es decir, ¿por qué se pasó, verdad, de ese estado de repente de la aldea neolítica a, a estas ciudades más organizadas, más estructuradas? Y hay algunas explicaciones, evidentemente aquí no tenemos todas las explicaciones. Hay una teoría que se conoce como teoría del reto y respuesta, que, como nos dice nuestra fuente, sostiene que los retos que poseo, los desafíos, las necesidades, esto significa, de los seres humanos en las diversas localidades, en las diversas latitudes, son las mismas. El ser humano siempre ha tenido necesidad de alimentación, ha tenido, por ejemplo, necesidad de mantener un cierto orden social. También se ha tenido, por ejemplo, esa necesidad, por decirlo así, de un enlace espiritual. Es decir, esta serie de necesidades son comunes en todos los grupos humanos.
pero las respuestas ciertamente pueden cambiar de un grupo a otro. Pero esta teoría del reto y de la respuesta sostiene que esos desafíos, esas necesidades o esos retos en común, evidentemente forzaron a los seres humanos a, a hacer esfuerzos, es decir, a dar una respuesta a esos retos, dando origen así al surgimiento entonces de la civilización. Ahí les compartí justamente una pequeña imagen de cómo la práctica de la agricultura, por ejemplo, el ser humano siempre también desde que comenzó a cultivar, ¿no? Tuvo siempre esa necesidad de producir alimentos, y una de las fuentes principales de los alimentos en este caso es la tierra, y la manera como se ha desarrollado esa agricultura también ha variado de una región a otra, ¿no? Por las características mismas de la región. Hay una explicación material que dice lo siguiente, que los resultados materiales y principalmente el excedente de comida hizo entonces que se diera la llamada especialización del trabajo. No sé si se logra ver en esa pequeña imagen, pero esta es una imagen de una aldea neolítica entrando ya en la edad del cobre, donde observamos entonces a ciertos individuos dedicándose a la tarea de forjar, por ejemplo, los metales. Entonces, al existir una abundancia ya o un excedente de comida, ya no hay necesidad de que todo el mundo se dedique a eso, sino también comienza a aparecer lo que decía la especialización del trabajo, y esto lleva al desarrollo de grandes comunidades ya con una organización más burocrática administrativa. Por otra parte, hay una explicación que habla de la influencia de fuerzas no materiales. Evidentemente hace referencia a la cuestión religiosa, que en cierto sentido pudieron haber dado sentido de unidad y propósito, dando origen a actividades más organizadas y por lo tanto ya a una civilización. Podríamos de repente ensayar una respuesta, quizá fácil, al decir que la suma de estos factores han originado las civilizaciones, y por otra parte también quizá cada civilización por sus características particulares haya recibido un peso mayor de cada uno de estos, o de algunos de estos factores. Por ejemplo, tenemos la civilización de Egipto, por ejemplo, donde la geografía ha sido fundamental, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo esas características más adelante. Vamos a entrar un poco a este punto, el segundo punto ya de nuestra clase, y vamos a hablar de la civilización en Mesopotamia. Y como les dije, vamos a hablar de la civilización en Mesopotamia, puesto que Mesopotamia hace referencia a una región. Mesopotamia no hace referencia a un pueblo, a un reino, sino más bien hace referencia a una región. Y aquí yo les estoy mostrando en este pequeño mapa, les estoy mostrando la zona conocida como Mesopotamia. Es una región ubicada entre dos ríos, el río Tigris, que se observa en esta zona, y el río Éufrates. Ahora, las ciudades, como pueden observar aquí, surgieron principalmente entre estos dos ríos, pero también hay algunas ciudades que se ubicaron fuera de esa región de Mesopotamia, sino alrededores. No sé si alguien quiere de repente preguntar algo o solamente su microfonito. Aquí de igual modo puedo ir silenciando, pero por favor solamente me avisan y ya damos el espacio correspondiente. Entonces, como les decía, hablamos de civilización en Mesopotamia
porque Mesopotamia, por lo tanto, es una región geográfica en donde se desarrollaron también algunas civilizaciones. Y en ese sentido, los creadores, los primeros en dar origen a una civilización en la región de Mesopotamia fueron los sumerios, un pueblo conocido como los sumerios. Estos sumerios, en esta zona que estoy señalando aquí con un círculo rojo, estos sumerios ya para el 3000 antes de Cristo habían establecido una serie de ciudades importantes, independientes una de otra. Eso es muy importante que se entiendan. Estas eran ciudades independientes unas de otras. No era un país, no era un reino, eran ciudades, como por ejemplo Eridu, Ur, Uruk, Unma, Lagash. Estas fueron ciudades sumerias que fueron apareciendo, por lo tanto, desde el 3000 antes de Cristo. A medida que iban creciendo estas ciudades, comenzaron a ejercer un control político y también un control económico de la zona adyacente, es decir, del territorio circundante, y comienzan a establecerse en una especie de ciudades-estados, una especie de pequeños países, ¿no? Que básicamente son, o sea, básicamente viene a ser una ciudad-estado, una ciudad importante que domina a las regiones cercanas, que puede inclusive incluir ciudades de repente más pequeñas. Este tema de las ciudades-estados se conoce bastante por las ciudades-estados griegas, por ejemplo, Atenas, Esparta, Corinto, etcétera, fueron ciudades-estados, y estas ciudades-estados eran por lo general independientes unas de otras, aunque podían establecer ciertas alianzas en determinados momentos o incluso ser controladas por otras ciudades-estados. En este caso, entonces, a medida que se iba produciendo el crecimiento de estas ciudades, se iban convirtiendo en ciudades-estados. Podríamos decir así, dándonos de repente una licencia semántica, decir que estamos hablando de pequeños países, ¿no? Pequeños países en esta región. Pero estamos lejos todavía del concepto moderno de país. En realidad son ciudades-estado. Este es el término que más se adecua y hacemos referencia a una ciudad importante que domina el territorio adyacente. Entonces, hablemos un poco en general de los pueblos mesopotámicos. Ya más adelante les voy a mostrar algunos imperios que se establecieron en esta región, pero aquí quiero presentarles algunas características fundamentales de los pueblos de Mesopotamia. Estas características responden, por ejemplo, a estas ciudades-estados que yo les estuve señalando, ya sea Ur, Uruk, Lagash, entre otros. En primer lugar, en cuanto a su ubicación geográfica, entonces tenemos que los pueblos mesopotámicos se ubicaron entonces en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta zona se encuentra actualmente en los territorios que pertenecen a Irak y partes de Irán, Siria y también Turquía. En cuanto a la organización política de los pueblos mesopotámicos, encontramos que esta organización varió a lo largo de la historia y también dependió de las diferentes culturas y civilizaciones que fueron surgiendo en la región. Pero, digamos, en síntesis, podemos decir que en lo político estos pueblos se caracterizaron por un poder concentrado entonces en manos del monarca, que ejercía tanto el poder político así como también el poder religioso. Por eso hablamos de una monarquía teocrática. Esta monarquía teocrática o estos monarcas evidentemente estaban acompañados también de una burocracia administrativa.
En determinados momentos de la historia de Mesopotamia se establecieron algunos imperios en la región que llegaron a dominar gran parte de la misma, como por ejemplo el imperio acadio, la llamada tercera dinastía de Ur y el imperio babilónico. Y en el imperio babilónico justamente se destaca el rey Hammurabi. No sé si recordarán cuál es la frase que le caracteriza al rey Hammurabi o cómo llega de repente el rey Hammurabi hasta el presente para nosotros. ¿No se recuerdan? Del ojo por ojo, diente por diente. Bueno, esa expresión que nosotros encontramos en la Biblia, en realidad es una, formaba parte de la legislación del rey de Babilonia llamado Hammurabi, sobre quien vamos a estar hablando un poquito más. En la bibliografía que yo les asigné ahí en la clase van a encontrar un capítulo que habla sobre el código de Hammurabi, que se caracterizaba por sobre todas las cosas por ser bastante drástico. Y justamente si uno cometía, por ejemplo, un daño, voy a poner un ejemplo bastante literal, si uno le dañaba a alguien en su ojo, se le tenía que dañar también a esa persona en el mismo ojo. Entonces de ahí viene esa expresión de ojo por ojo, diente por diente. Pero le estoy presentando de un modo bastante sencillo. Hablaremos más al respecto después. Numerosos eran sus leyes en ese caso, ¿verdad, profesor? Casi Sí, 300 leyes, no sé cómo se denominaba. artículos, sí. Artículos. Sí, así mismo es. Hay varios artículos abordando, por ejemplo, cuestiones relacionadas con las transacciones comerciales, con la familia, Los etc. esclavos. ¿Perdón? Los esclavos. Sí, también, exactamente. Bueno, con relación a las actividades económicas, entonces, de los pueblos eh, mesopotámicos, encontramos que la base, sin lugar a dudas, fue la agricultura. Esta agricultura favorecida por sobre todas las cosas por la fertilidad de las tierras entre los ríos Tigris y Éufrates. Así también se destaca el comercio, favorecido por una ubicación estratégica que permitió incluso comercializar con otras civilizaciones en algunos momentos, como los egipcios y también con los indios. Y también se destaca la artesanía con productos de cerámica, textiles, joyas y armas. También hablamos de una actividad ganadera en los pueblos mesopotámicos con la cría de cabras, ovejas, vacas y también burros. Entonces era una economía bastante completa en esta región de Mesopotamia. Aparece también la invención de la rueda para el transporte. De hecho, que esto también es un punto no muy, digamos así, no muy consensuado respecto a la invención de la rueda, pero sí existen registros de que la rueda fue inventada por los mesopotámicos para el transporte. Otros pueblos de repente también ya habían creado la rueda, pero para el transporte, por sobre todas las cosas, tenemos en Mesopotamia. La sociedad, como es lógico, era una sociedad estratificada, dividida principalmente en 4 grupos sociales principales. Estaban entonces el grupo de las élites, los plebeyos dependientes que trabajaban de manera muy cercana con las élites. Estaban los plebeyos libres, principalmente que se dedicaban a la agricultura, y también los esclavos. En cuanto a la religión, los pueblos mesopotámicos eran también politeístas. Ciertamente había algunos dioses más relevantes, más importantes, como Anu. Anu, por ejemplo, era el dios del cielo, la fuerza más importante del universo. Enlil se consideraba dios del viento, en este caso se consideraba el segundo más poderoso de todo el universo visible. Enki era dios de la tierra,
también era dios de los ríos, pozos y canales. Y Ninursaga era una diosa asociada con el suelo, las montañas, con la vegetación, y también era adorada como la diosa madre o la diosa creadora. Muy bien, terminamos esta parte hablando un poco de los conocimientos y legados culturales de los pueblos mesopotámicos. En primer lugar, se destaca entonces la escritura, en este caso, la escritura llamada cuneiforme. Los sumerios, en ese sentido, fueron los primeros en desarrollar este sistema de escritura, llamado así, que utilizaban para guardar registros. Esta escritura también permitió que las personas en Mesopotamia, entonces, evidentemente no todas las personas, esta escritura era manejada por sobre todas las cosas por las élites y los comerciantes, pero permitió que se comunicara también de una manera más novedosa. Y aquí, los que estudiaron de repente literatura van a recordar esto. La épica de Gilgamesh aparece aquí como una de las obras literarias mesopotámicas más importantes. La épica de Gilgamesh. De repente más informaciones pueden buscar un poco, pero es muy interesante. También los mesopotámicos crearon un sistema numérico sexagesimal, crearon tablas para el cálculo de intereses. Fíjense que las matemáticas también estaban al servicio del comercio, de la economía. Tuvieron avances importantes en geometría, en astronomía, donde trazaron mapas de principales constelaciones y crearon un calendario lunar. Es decir, estos fueron algunos de los principales conocimientos de los pueblos mesopotámicos. Retrocedo brevemente nomás para que podamos entender que estamos hablando de varios pueblos, un conjunto de pueblos, entre los que al principio se destacan los pueblos sumerios como Lagash, Ur, Urut, Unma, Eridu, y posteriormente aparecieron otros pueblos como Nínive, Asur, entre otros, Babilonia inclusive, ¿sí? Entonces, estos fueron pueblos, ciudades al principio, con el tiempo se convierten en ciudades-estados y luego algunas de estas ciudades se constituyeron incluso en imperios. Y es lo que quiero presentarles en esta diapositiva. Estos fueron los imperios que se establecieron en la antigua Mesopotamia. En primer lugar, el imperio acadio. Fíjense que nosotros comenzamos a hablar de las primeras ciudades alrededor de 3000 antes de Cristo. Sin embargo, este imperio recién aparece aproximadamente en el 2340 antes de Cristo. Fue iniciado por Sargón, líder de los acadios. Fíjense que los acadios, en este caso, eran un pueblo que estaba más al norte de los pueblos sumerios. Fíjense que aquí dice Sumeria y más hacia arriba dice Akkad. Entonces estos pueblos acadios después dominaron a estas regiones gracias a Sargón y se constituyeron entonces en un imperio. Este imperio acadio fue ampliado por el nieto de Sargón, Naram-Sin, entre el 2260 y el 2223. En el año 2150 antes de Cristo, este imperio cae en manos de un pueblo conocido como los Gutias o como los Guti, que no se constituyeron en imperio en su lugar. Es decir, este imperio fue dominado, destruido, desapareció en el año 2150. Poco después, en el 2112 específicamente, estas ciudades-estados que en su momento estuvieron dominadas por el imperio acadio comienzan a recuperar su poderío, su esplendor,
De hecho, se considera como último florecimiento de la cultura sumeria, esta etapa que va entre el 2112 y el 2000 antes de Cristo. Y aquí la ciudad de Ur comienza a ejercer un control sobre las otras ciudades gracias a su líder llamado Ur-Nanmu. Entonces, Ur-Nanmu, líder de la ciudad de Ur, comenzó a reunificar entonces a la mayor parte de Mesopotamia y dio inicio a la llamada tercera dinastía de Ur. Esta tercera dinastía de Ur duró poco más de 100 años, era un imperio sumerio ciertamente, y fue destruido por un pueblo conocido como los elamitas. Bueno, después hay un lapso de tiempo, evidentemente, interesante, entre el 2000 y el 1792, casi 200 años estamos saltando, y ahí aparece el tercer imperio de Mesopotamia, el llamado Imperio de Hammurabi, también este imperio es conocido en la historia como el primer imperio babilónico. El primer imperio babilónico. Y como su nombre indica, la ciudad que aquí dominó a toda la región fue Babilonia. Pero este no era todavía la Babilonia que aparece en los libros de la Biblia. Estamos hablando de los primeros babilonios en este caso, ¿no? 1000 años, más de 1000 años antes de esa historia narrada en la Biblia, es lo que estamos abordando nosotros acá. Este imperio de Hammurabi fue creado por él mismo, que reinó entre 1792 hasta 1750 a.C. Controló entonces la región de Sumeria y Akkad, y también, por lo tanto, reunificó Mesopotamia hasta las fronteras que había establecido en su momento el rey Sargón. O sea que Hammurabi prácticamente controló gran parte de Mesopotamia. En el año 1550, otro pueblo, en este caso conocido como los casitas, aquí ellos terminan también destruyendo este imperio de Hammurabi, que ya no era el imperio de Hammurabi cuando eso, sino el llamado primer imperio babilónico. Entonces, estos fueron los imperios que se establecieron en esta región. Vale decir también que como imperio habrá tenido sus características políticas, culturales, religiosas particulares. Nosotros vimos las características generales de los pueblos mesopotámicos. Como les decía, no vamos a poder agotar evidentemente todos estos puntos. Bien, a ver, ¿qué tenemos a continuación? A continuación tenemos la civilización egipcia. Pero antes de entrar a esto, me gustaría escuchar algunos comentarios, algunos pareceres, algunos datos de repente que ustedes están manejando y que quieran compartir con nosotros. O en todo caso, algún parecer de esta primera parte que le ha llamado la atención de Mesopotamia, que recordaron de repente del colegio, algunos quizá de otras carreras. ¿Me pueden decir los que tienen otra formación, qué carrera estudiaron? Licenciatura en enfermería, profe. João, licenciatura en enfermería. ¿Está ejerciendo, João, eso? No, maestro. Estoy emprendiendo en una farmacia en mi ciudad. Y ¿Cuál es tu ciudad, João? Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Corpus Christi, mira un poco. Excelente, sí. Ahí estoy viendo los medicamentos al fondo. Muy bien, João. Enfermería, entonces. ¿Alguien más? Lorena, creo que también es profesional de otra área, ¿verdad? Yo soy psicóloga, profe. Cierto. Sí, cierto. A ver, psicóloga e ingeniera ambiental. Cierto, muy bien. José dice pasante, dice buenas tardes. Sofía dice pasante de historia en la FAFI. Bien. En mi caso, profe, yo soy audiovisualista. Me llamo David. David. Sí. Audiovisualista. Excelente.
hago cine, documental y todo lo que tenga que ver con audiovisual, ¿verdad? Esa es mi profesión hace bastante tiempo. Correcto, correcto. Así que me Yo, interesa mucho esta parte de la historia. Sí, 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 claro, claro. Ciencia de la Educación y licenciatura en guaraní, dice Iván. Gracias, Iván. Bueno, yo soy psicóloga también, profesor. Silvana, psicóloga, muy bien, muy bien. De repente los que estudiaron en la FAFI probablemente en Historia Universal dieron un poquito de esto, ¿no? Y los que estudiaron Historia también, claro. Algunas cosas Y yo un me poquito de recuerdo. historia en mi caso mismo, con el profesor José Heriberto. José Heriberto, sí, 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 correcto. Silvana, ¿decías? No, yo me recuerdo algunas cosas del colegio. Yo estudié en Brasil mi colegio. Ah, ya, ya, Me estoy recuperando memoria de ahí. Porque ya, en ya. la carrera misma de psicología es un poco básico lo que damos de historia, no Claro, claro. profundiza mucho. Se entiende, sí, sí. Damián dice, licenciado en contabilidad, profesor de música. Bien, Damián, gracias. Bueno, gracias por sus intervenciones. Profesor, Sí, perdón. Lo te que escuchamos. menciona de Mesopotamia, yo me recuerdo en la Biblia cita muchos pasajes y muchos lugares que estás mencionando. Sí, 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 claro, porque estas ciudades, más allá de repente de que dejaron de constituirse en imperio, estuvieron dominados por otros pueblos, ¿verdad? Tuvieron una larga existencia. A mí lo Bueno, que me viene, profe, es el Ur de los Caldeos, por ejemplo, suelo escuchar mucho, pero me imagino que va a ser un poco más adelante, ¿verdad? Considerando que la Biblia habla sí, de sí. Babilonia, Más pero adelante, claro. más adelante, ¿verdad? Sí, sí, ellos, porque los caldeos van a aparecer más tarde en esta historia. Sería Irak, por ejemplo, ¿verdad? En esa región. De hecho, sí, esta región que vamos diciendo también es en la zona de Irak. Y en el material anterior, por ejemplo, mencionaba un nombre que es un nombre antiguo que sería la Turquía actualmente. Sí, sí, exactamente. Yuyik, algo así. Catal Huyuk. Empieza con C cedilla. Catal, O sea, Catal. la Turquía actual sería la antigua Imperio Bizantino, ¿verdad? El antiguo Imperio Bizantino, la Grecia antigua, más o menos, ¿verdad? Sí, la península de Anatolia. Donde se Parte, une Asia con Europa, ¿verdad? así mismo es. Justamente. Península de Anatolia, sí. Profe, y por si acaso no sabes si vamos a tener alguna materia que sea más de Oriente, digamos, de India, Sí, China, desde la sí, sí. filosofía o desde la cultura. Sí, van a tener. Filosofía de Oriente se llama. ¿Verdad que está Espectacular. buenísimo eso? Sí, Sí, sí. Muy lindo. Sí, filosofía de y Oriente van a tener. un último comentario sobre la escritura cuneiforme, no era así con un alfabeto propiamente, sino que creo que era tipo figuras, ideogramas o símbolos, porque el primer alfabeto entiendo que inventaron los fenicios. He visto que Fenicia estaba también en tu mapa, en lo que es un alfabeto así de fonemas, digamos, de letras. Eso, profe. Sí, exactamente. En este caso, la escritura cuneiforme ya había, digamos, evolucionado de pictogramas, de dibujos, ¿verdad? Y ya había utilizado las formas de cuña para ilustrar ciertas letras y ciertos sonidos. Ya habían superado esa etapa de los dibujos. De hecho, la expresión cuneiforme viene de cuña, ¿verdad? Eso, una especie de triángulo. Los que hemos trabajado en algún momento con la asada sabemos la forma que tiene la cuña, ¿verdad? Que colocamos ahí y golpeamos para que su cabeza termine bien firme, ¿verdad? Y pueden ver en internet, lastimosamente, como que tengo algunas otras cosas que abordar, no llegué a colocar la forma de una escritura cuneiforme, pero sí ya habían pasado, Iván, esa etapa de los pictogramas. Gracias, Laura, por tu comentario. En filosofía es fundamental tener una base histórica del desarrollo
y crecimiento de estas civilizaciones, justamente para que podamos comprender en ese sentido el surgimiento de los diversos sistemas de pensamiento o de filosofía. Saber ubicar cronológicamente cada una de estas corrientes que van a estar estudiando en su momento, ¿verdad? Bueno, vayamos entonces a la civilización egipcia. Esta civilización fue contemporánea de Mesopotamia en cuanto a su surgimiento. De hecho, aquí retrocedo algunas diapositivas para que puedan observar. Estamos hablando de 3100 y 3000 antes de Cristo. Podemos considerarlos contemporáneos, existieron al mismo tiempo, ciertamente, pero esta civilización egipcia evolucionó y se desarrolló bajo directrices diferentes. Ahora, un poquito de historia antes de entrar a hablar un poco también de la cuestión de la organización política, cultural, económica de estos pueblos. La civilización egipcia, por sobre todas las cosas, se centraba en el agua y los sedimentos que ocasionaban las inundaciones anuales del río Nilo. Podemos decir que la civilización egipcia no tendría de repente posibilidades de desarrollo sin las características propias de este río Nilo, que de forma periódica cada año genera una inundación y luego de esa inundación queda el terreno bastante sedimentado y fértil para el cultivo. Es por eso que la mayoría de la población vivía en el llamado Bajo Egipto, que es la zona donde el río Nilo se divide formando este delta que estamos observando aquí en el mapa. El río Nilo nace en el interior de África y va con dirección norte. Eso es interesante que podamos entender, va en dirección norte y termina desembocando en el mar Mediterráneo. Por más que parezca muchas veces algo muy elemental, muchas veces nosotros pensamos que los ríos se originan a partir de los mares y que ingresan hacia el continente, pero no es así, ¿verdad? En realidad los ríos son ríos que surgen, que nacen en el interior del continente y van para desembocar en otros ríos o hasta su destino final, que viene a ser el mar. Dice Iván, entiendo que los egipcios también inventaron el calendario solar justamente por la observación anual de la sucesión de las estaciones de crecida y sequía. Sin lugar a dudas, esta cuestión de la observación era muy importante para que ellos pudieran prever esas inundaciones y, claro está, aprovechar las mismas. Bueno, como les decía, gracias Iván, la mayor parte vivía en el Bajo Egipto. Las pirámides, las famosas pirámides de Giza, la de Keops, Kefren, Miserinos, se sitúan justamente en la entrada del delta, que aquí voy señalando en el mapa. En esta zona están. Pero es bueno saber que hubo otras ciudades en las regiones conocidas como Alto Egipto. Por ejemplo, Tebas tenemos aquí, Luxor, Aketatón, por ejemplo, aquí también observamos, estas fueron ciudades importantes en su momento. Memphis, aquí tenemos Memphis, por ejemplo, Giza, entre otros. Bueno, la historia de la civilización egipcia también es una historia muy larga y posee varios periodos. Pero quiero centrarme en lo que está en negrita por sobre todas las cosas. Primero comenzamos casi en el 3100 antes de Cristo, pero tenemos el llamado Antiguo Imperio, el Antiguo Imperio, desde el 2686 antes de Cristo. Este Antiguo Imperio estuvo en vigencia hasta el 2181 antes de Cristo. No quiero abrumarles, evidentemente, con años, porque esto rápidamente seguramente uno después se olvida,
pero sí es para que nosotros podamos contextualizar nada más la antigüedad de este imperio. Este antiguo imperio, entonces, tiene una duración de casi 500 años. Luego hay un periodo intermedio y tenemos el llamado Imperio Medio. El Imperio Medio tiene una antigüedad de 400 años, fíjense, desde el 2055 hasta el 1650 antes de Cristo, tenemos 400 años de imperio. Y luego el llamado Nuevo Imperio, que va hasta el 1070 antes de Cristo, desde el 1550. Podemos decir entonces que estos imperios tuvieron más o menos en promedio como 400 a 500 años cada uno de estos imperios. Estas etapas de Antiguo Imperio, Imperio Medio y Nuevo Imperio se caracterizaron por sobre todas las cosas por ser periodos de gran estabilidad política y económica y de crecimiento por sobre todas las cosas, para diferenciarse de otros periodos en donde hubo inestabilidad política, crisis en la sucesión al trono, etc. Bueno, vamos a hablar ahora de las características culturales de los egipcios. En primer lugar, vamos a la cuestión de la ubicación geográfica. Como están observando ustedes, el antiguo Egipto se ubicaba entonces en el noreste de África, a lo largo del valle del río Nilo. En cuanto a sus límites, al norte limitaba con el mar Mediterráneo, al este limitaba con el mar Rojo, al sur con la región de Nubia, actual Sudán, y al oeste nada más y nada menos que con el desierto de Sahara. Esta ubicación en cierta manera también era una ubicación privilegiada para evitar invasiones de otros pueblos. Rodeado de mares y desiertos, difícilmente podía ser objeto de conquista de otros pueblos, lo que no significa que no hayan tenido evidentemente problemas. En cuanto a la política, también podemos decir que ha variado dependiendo de la época, pero básicamente se caracterizaba también por una monarquía teocrática en donde el poder estaba concentrado en el rey llamado por ellos faraón, que era el gobernante y también la máxima autoridad política y religiosa. Ciertamente tenía un poder absoluto, pero gobernaba con ciertos principios ya establecidos y no de forma arbitraria, como muchas veces se nos presenta también en las películas con ciertos ya sesgos, ¿verdad? Es un punto muy importante. Dos cuestiones llaman la atención aquí. En primer lugar, que los faraones no gobernaron de una forma arbitraria, según los registros que tenemos. Y en segundo lugar, que no tuvieron, digamos, una clase, o sea, esto se discute todavía, una clase de esclavos, que muchas veces nosotros pensamos que los esclavos fueron los que construyeron, por ejemplo, las grandes pirámides, pero eran gente del pueblo común la que trabajaba en esto, ciertamente obligados, claro está, pero no bajo la condición de esclavos. Pero podemos decir que sí existían también esclavos, pero con un rol económico de menor peso, podríamos decir. Entonces, este faraón, volviendo a la cuestión política, no gobernaba solo, evidentemente contaba con un conjunto de consejeros, funcionarios que le asistían en la administración del Estado y que conocemos como la burocracia administrativa. En lo económico no hay mucho secreto. La agricultura siempre se constituye la base, se concentraba en la ribera del río Nilo, donde se cultivaban principalmente cereales como trigo y cebada.
Otras actividades importantes de los egipcios constituían el comercio, la artesanía y la minería. En cuanto a la sociedad, también era una sociedad estratificada, una sociedad jerarquizada. En primer lugar estaba el rey dios o faraón. Él constituía una clase, por decirlo así, aparte. Era la máxima autoridad política, religiosa. Bueno, tenía una figura casi divina. En ciertos momentos incluso se lo confundía con una divinidad. Posteriormente aparece, o sea, a continuación aparece una clase alta. Esta clase alta estaba constituida por nobles y sacerdotes. Luego tenemos los comerciantes y artesanos, que constituían una clase también superior, una especie de clase media, podríamos decir, haciendo uso de términos actuales. Y la gente común o campesinos, que constituían la clase baja. Y como les decía, también había una presencia de esclavos, aunque esta cuestión se discute en la actualidad. No hay un consenso definitivo al respecto, puesto que al parecer, en realidad, la gente común era la que recibía una carga de trabajo por parte del Estado en las obras públicas. La religión, muy conocida ciertamente, la religión era politeísta. Esta religión era un elemento inseparable prácticamente del orden del mundo al que pertenecían los egipcios. Entre sus dioses principales aparecen Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, cada uno con sus características y funciones. Los egipcios creían en la vida posterior a la muerte, pero por sobre todas las cosas parece ser reservada a las clases más altas. De ahí viene toda esa historia de la momificación que ellos realizaban. De ahí viene toda esa construcción de las pirámides, etc. En cuanto a sus conocimientos, tenemos que los egipcios se destacaron en conocimientos de arquitectura e ingeniería. Esto se evidencia en la construcción de grandes estructuras como las pirámides y otros templos. El arte era funcional a la religión. Desarrollaron conocimientos de medicina, la escritura jeroglífica. Esta escritura se realizaba por sobre todas las cosas en papel de papiro y en tablillas digamos, de arcilla, ¿no? También tenían conocimiento de astronomía y matemáticas. Por mucho tiempo, la civilización egipcia permaneció para el mundo moderno y contemporáneo en la oscuridad, puesto que la escritura egipcia permaneció por muchos, muchos años indescifrable, hasta que apareció Jean-François Champollion, quien luego de estudiar la famosa piedra de Rosetta, donde hizo una comparación con los textos que estaban en esa piedra, llegó a descifrar la escritura egipcia, y gracias a eso hoy en día conocemos gran parte de la historia de ellos. Es interesante leer un poquito la vida de Champollion, Jean-François Champollion. Esta cuestión, Joan, de la más desarrollada o la menos desarrollada,
es muy difícil de responder, puesto que va a depender de los criterios que uno toma para el efecto. Pero sin lugar a dudas, la civilización egipcia estaba entre las más destacadas, al igual que los pueblos mesopotámicos y, por qué no decir, China e India, ¿verdad? Pero sí se destacaron en la cuestión de la arquitectura, por ejemplo, ingeniería, medicina y otros. Pero no me animaría yo a afirmar si tal o cual civilización fue más desarrollada, puesto que tuvieron sus características, digamos, en común y también sus características distintivas. Bueno, a ver qué más tenemos. Profe, estaba viendo acá Sí, te un escuchamos. material dice que principalmente los extranjeros cautivos y los prisioneros de guerra eran los esclavizados, que era, digamos, un extremo, y que había toda una gradación hasta el otro extremo, que era como un trabajador libre, digamos, en el marco de la discusión de la esclavitud, digamos, que estabas mencionando. Así mismo es. Bien, Iván, y esto justamente nos lleva a entender que cuando se trata de tener una clase de esclavo constituida de repente por elementos muy difíciles de agrupar en cantidad, pues ahí hablamos de lo que decíamos, ¿no? De que en realidad los trabajos forzados recaían sobre la gente común del pueblo. Pero sí hay esa presencia, como decís, de esclavos. Decías constituido por... Prisioneros de guerra y extranjeros cautivos. Bien, bien. Una enciclopedia del diario Clarín, creo que es. Entre estos extranjeros cautivos, entonces podríamos mencionar el pueblo de Israel. Eso es más tarde, ¿verdad? Y eso sí vamos a encontrar un poco también en el texto. Esa presencia masiva del pueblo hebreo en Egipto también es un tema en debate en historia. Parece ser que las fuentes que más hacen referencia a eso es la propia Biblia, y no se encuentran evidencias o registros, al menos, digamos, plenamente convincentes de esa situación. Pero sí van a encontrar allí un texto referido a ese punto en particular. Y hay también un pueblo, entiendo que hebreo, o que originalmente fue hebreo, que no sé si en esa época, verdad, mi ignorancia, pero que actualmente es Etiopía, que son uno de los más antiguos, creo, y que de hecho no fue colonizado Etiopía, creo que es el único país de África actualmente, ¿verdad? Pero ya estoy mezclando un poco, ¿verdad? No tengo la precisa. ¿En qué momento? Sí, vamos a abordar un poco de ese tema después en nuestra conversación en el grupo, de repente con algunos datos. Bueno, gracias a todos por la participación. Aquí tenemos entonces los llamados imperios egipcios. Evidentemente estos imperios, todos ellos fueron egipcios, solo que se desarrollaron en épocas distintas. Por ejemplo, el antiguo imperio abarca desde la llamada tercera dinastía hasta la sexta dinastía de los reyes egipcios. Va entre el 2686 a 2181 a.C. Esta época se caracterizó por una prosperidad y esplendor. Esta es la época de las grandes pirámides. La capital durante este antiguo imperio era Menfis, ubicada esta ciudad al sur del delta, como les mostré recientemente. El llamado Imperio Medio, estas son expresiones contemporáneas, evidentemente. Se produce una reunificación de todo Egipto bajo el rey de Tebas,
va entre el 2055 y 1650 antes de Cristo. Este imperio medio, grandes rasgos, se caracterizó, entonces nos dice nuestro texto, por una preocupación de los faraones por la gente. Su capital era Tebas. Y el imperio nuevo, iniciado por el faraón Atmose I, derrotó a los hicsos, abarcó la dinastía 18 al 20. Va entonces entre 1570 y 1070 antes de Cristo. Egipto en este periodo se convierte en el estado más poderoso del antiguo cercano oriente. Y las capitales variaron dependiendo del tiempo. Tebas, Ajetatón, Ramsés, Memphis principalmente. Y bueno, cuando se hace referencia a los egipcios en la Biblia, ya es de este imperio nuevo, ya es de esta época. Bueno, ¿algún comentario? Aunque por una cuestión de tiempo, vamos a escuchar 2, 3 de repente si hay, porque tenemos todavía algunos puntitos que tratar. Porque quiero cerrar esta reunión antes de las 8. Mientras tanto, si por ahí de repente les surge alguna pregunta o algún comentario, ustedes pueden ir buscando ahí algunas informaciones, comparten con nosotros. Los griegos. Bueno, los griegos. Fíjense que aquí, a ver un poco, voy al inicio. Los griegos, en esta listita no aparecen, ¿no? Puesto que los griegos aparecieron con posterioridad a estos puntos que estamos estudiando. ¿Dónde se ubicaron los griegos? Los griegos se ubicaron en esta llamada península balcánica y en las islas del mar Egeo y también en las costas de Asia Menor, actual Turquía, esta zona que dice acá, Jonia, donde por ejemplo aparecen ciudades como Troya, Mileto, aquí están los famosos filósofos del Mileto, Halicarnaso, Heródoto de Halicarnaso, primer historiador aquí de esta región de la actual Turquía. Estas fueron ciudades-estados griegas. Entonces se ubicaron estas ciudades griegas, se ubicaron entonces en el nordeste del Mediterráneo, en lo que actualmente viene a ser Grecia, la costa de Asia Menor, actual Turquía, y numerosas islas aquí del mar Egeo, incluyendo la isla de Creta, ¿no? La isla de Chipre y la de Sicilia, actual Turquía. Hablar de griegos tampoco es hablar de un reino griego, sino más bien de un conjunto de ciudades, estados independientes que en determinados periodos de su historia también o se constituyeron en aliadas o en enemigas. Entre estas ciudades-estados que los griegos llamaban polis, y de ahí viene la expresión politikon o ciudadano, que hoy en día se transforma en político, se destacan, por ejemplo, Atenas, en esta región del Ática, Esparta, tenemos acá, por ejemplo, Corinto, Olimpia, Argos, Esparta, en esta región de Peloponeso. Estas palabras que están en mayúsculas son las regiones. Epiro, Tracia, Tesalia, Jonia, Beocia, Peloponeso, Mesenia, Laconia, eran regiones, mientras que las que están en minúscula, pero sin cursiva, son las polis griegas. Muy poco se ve, pero después van a ver ustedes en el texto. Entonces, estas ciudades eran más o menos, eran independientes, pero estaban unidas por una cultura, una lengua y una religión común. Por eso es que hablamos en su conjunto de los griegos. Ahora, la lengua griega en su conjunto como una lengua, digamos, una lengua general, era común a
todos estos pueblos, pero es bueno que se entienda que cada uno de estos pueblos tenía su dialecto, ¿no? Por ejemplo, existía el dialecto eolio, digamos, el dialecto ático, el dialecto jónico, que en una asignatura aparte vamos a estudiar todo lo que podamos. Se llama la asignatura Raíces Griegas y Latinas de Filosofía. Está en el tercer semestre. Es una asignatura tremenda, les cuento. Entonces, estaban unidas por una cultura, una lengua, una especie de lengua madre, una lengua franca, como decían la gente, ¿no? Y una religión en común, pero en determinado momento podían competir y guerrear entre sí. Ahora, la historia de Grecia es también una historia muy extensa y podemos identificar varias etapas. Fíjense que nosotros conocemos más de los griegos. ¿Me pueden decir algunos nombres de los griegos, por ejemplo? O algo de los griegos. Anímense, por favor. Sí, los filósofos. Los filósofos, ¿verdad? Desde Tales en adelante, ¿no? Alberto Magno. Magno, ahí los griegos se van a enojar contigo. Se van a enojar contigo porque ciertamente Alejandro Magno fue un gran difusor de la cultura griega, pero él era macedonio. ¿Sí? También podría considerarse griego, pero no evidentemente el griego de los que habitaban esa región que nosotros estamos señalando. A lo lejos puede tener un origen griego, pero él era por sobre todas las cosas macedonio, y los griegos no le veían a los macedonios como sus pares, como sus compatriotas. Pero sí, vamos a ver enseguida la trascendencia de Alejandro Magno en la difusión de la cultura griega en el mundo de la época. Pero ciertamente nosotros conocemos de los griegos la democracia, ¿verdad? Los Juegos Olímpicos, el Partenón, etc. La mayoría de esos elementos que nosotros conocemos de los griegos es de la etapa conocida como Grecia clásica. Pero la Grecia clásica es muy posterior al inicio de la historia de los griegos. Fíjense que comenzamos a hablar de los griegos entre el 2000, o sea, desde el 2000 antes de Cristo, donde aparece la llamada civilización minoica. Esta civilización minoica se originó en la isla de Creta. Esta es la isla de Creta, está aquí. Como pueden observar, al sur de la península balcánica, aquí está la isla de Creta. Y aquí apareció entonces la civilización minoica, conocida como la civilización más antigua de la región, y tuvo su apogeo entre los años 2000 y 1450 antes de Cristo. Pero en el 1450 antes de Cristo, esta civilización sufrió, un repentino y también un catastrófico colapso. No se sabe bien qué sucedió. Puede que un tsunami haya ocasionado la destrucción, o también la invasión de los griegos continentales conocidos como los micénicos. Lo cierto y lo concreto es que esta civilización, caracterizada por sus monumentales obras arquitectónicas y hermosas obras, como por ejemplo aquí el Palacio de Knossos, que se observa en esta parte, fue destruida en el 1450 a.C. En cuanto a su importancia histórica, tuvo un legado significativo entonces en la historia antigua, puesto que influyó en las culturas posteriores de la región. Minotauro les resulta conocido. En Creta
había un deporte muy tradicional entre ellos, que era el de saltar toros. Y esta es una de las pinturas que se pueden observar todavía en la región, en algunas de las construcciones. El deporte minoico de saltar toros. También toda esa leyenda, ese mito del Minotauro y el laberinto, pueden leer al respecto. Brevemente nomás quiero señalar esto, puesto que no quiero centrarme en esta etapa en particular, sino en la Grecia clásica. Luego tenemos la llamada civilización micénica. Esta civilización micénica se desarrolló entre el 1600 y el 1100 antes de Cristo. Micena se puede considerar como el primer estado o la primera ciudad-estado de los griegos que tuvo su apogeo entre el 1400 y el 1200 antes de Cristo. Sin embargo, comenzamos a observar graves conflictos a final del siglo XIII antes de Cristo y se dio paso a la llamada Edad Oscura de Grecia. La llegada de los dorios, también griegos ellos, pero ya con una cultura y un idioma bastante distinto, y la destrucción de varios centros de civilización marcan entonces su fin en el año 1100 a.C., dando paso a la Edad Oscura. Esta civilización micénica ya se desarrolló en la Grecia continental. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos, esta es Creta, pero Micenas ya es de esta región, no nos aparece aquí, pero ya es de la zona continental. Bueno, aquí tenemos entonces la segunda etapa. En algún momento de su historia, la civilización minoica y la civilización micénica convivieron de forma paralela, porque fíjense que esto va desde el 2000 al 1450, mientras que aquí va desde el 1600 al 1100. Bueno, evidentemente una de las teorías de la destrucción de la Creta minoica es la invasión por parte de estos micénicos. Los micénicos también se caracterizaron por obras monumentales. La Puerta de los Leones en Micenas hasta el día de hoy en pie. Entonces ahí tenemos dos periodos. Tenemos la civilización minoica y la civilización micénica. Aquí tenemos una máscara mortuoria micénica. Trabajaban el metal, el oro en este caso. Y aquí damos paso a la llamada Edad Oscura, que va desde el 1100 hasta el 750 antes de Cristo. ¿Por qué Edad Oscura? Porque se produce una disminución de la población y la producción de alimentos desde el 1100, pero a mediados del siglo IX antes de Cristo, es decir, allá por 850, comienza a producirse una especie de renacimiento económico y cultural. Esta también es una etapa donde los griegos comienzan a expandirse por el Mediterráneo. Adoptan el alfabeto y surgen obras como la Ilíada y la Odisea de Homero. Esta es la época en donde aparece entonces Homero, en la llamada Edad Oscura, que no es tan oscura en su totalidad. La muerte de Héctor, que tenemos, por ejemplo, en la obra de la Ilíada de Homero. Aquí tenemos la Grecia arcaica. Nada más, si por ahí van anotando, quiero mostrarle. Primero civilización minoica, luego la civilización micénica, luego la Edad Oscura y la Grecia arcaica, que también se conoce como el mundo de las ciudades-estado, va entre el 750 y el 500 antes de Cristo. Las polis, las ciudades-estado de los griegos, comienzan a evolucionar y, como les decía, se acentúa la colonización en este periodo.
Les quiero mostrar un mapa para que podamos entender cómo los griegos se van expandiendo en esta región. Aquí nosotros tenemos en esta región más oscura, verde oscuro, aquí esta es la región de Grecia. Toda esta región aquí de la península balcánica, las islas del mar Egeo y Asia Menor. Toda esta zona es la llamada Grecia, por decirlo así. Pero fíjense que tenemos colonias griegas aquí al sur de la Galia, lo que sería al sur de hoy en día Francia y Alemania. Tenemos aquí colonias griegas en la península ibérica. También tenemos colonias griegas aquí alrededor o en las orillas del Mar Negro, como pueden observar, e incluso en la región de Egipto. Decía Platón al respecto que los griegos se ubicaron alrededor del Mediterráneo como ranas alrededor de un estanque. Más o menos así es lo que tenemos los griegos expandiendo sus colonias en diversas localidades. Pero esto, por sobre todas las cosas, significó la expansión de la cultura griega y no tanto una expansión política. No tanto una expansión política que continuó centrándose en esta región. Recuerden que estas ciudades-estado de los griegos eran ciudades independientes unas de otras. No constituían reinos al mando de una sola autoridad, un emperador. Si bien es cierto, en algunos momentos de su historia conformaron ligas o alianzas. Y llegamos a la Grecia clásica. Es la más conocida, aunque no es la más extensa, va entre el 500 y el 338 a.C. Las características principales de este periodo fueron entonces el desarrollo de la democracia en Atenas, el apogeo de la filosofía. La filosofía ya había surgido en el periodo anterior, en Mileto, pero aquí se produce una madurez filosófica, aparecen los grandes filósofos como Sócrates, Platón principalmente. Aristóteles va entre este periodo, la Grecia clásica y el mundo helenístico ya, de Alejandro Magno. Y hay otros logros perdurables en diversos campos como la política, con la democracia, etc. En el año 338, Grecia fue conquistada por el rey Filipo II. ¿Quién era el rey Filipo II? El padre de Alejandro Magno. Y Filipo II era el rey de los macedonios. Entonces, cuando los macedonios dominan la región de Grecia, se da paso a una nueva era, a un nuevo periodo que se conoce como periodo helenístico, mundo helenístico o era helenística. ¿Por qué razón? Enseguida le voy a decir, pero por sobre todas las cosas porque si bien es cierto, políticamente estuvieron, digamos, bajo el mando de una autoridad foránea, la cultura griega terminó sobreviviendo. Y no solamente sobreviviendo, sino expandiéndose en otras partes del mundo de la época. El Partenón, por ejemplo, una de las obras más significativas de la época clásica. En este periodo de la Grecia clásica hay un subperiodo que se conoce como el siglo de Pericles o la era de Pericles, puesto que durante el gobierno de este gobernante ateniense se produjo un apogeo cultural, político y militar, primero de Atenas y posteriormente también de otras polis. Se produce el florecimiento de las artes y la cultura y Atenas se convierte en la ciudad más poderosa de Grecia. Y también se produce la expansión de la democracia. Duró entre el 461 y el 429 a.C. esta era de Pericles
en el primer siglo, digo bien, de la Grecia clásica, que va entonces entre el 500 aproximadamente hasta el 338. Bueno, aquí vamos a ver algunos de los legados culturales, pero por sobre todas las cosas de la Grecia clásica. Hay algunos de estos legados que ya conocemos, como por ejemplo la historia. En la historia sobresalen Heródoto tratando las guerras persas, las guerras médicas en su obra Historia, en su monumental obra, que ya hablamos en otra oportunidad, y también se destaca Tucídides con la guerra del Peloponeso entre los propios griegos. También los griegos se destacaron en este caso en el género dramático, que apuntaba directamente a entretener y educar a los ciudadanos. O sea que el teatro para los griegos, en este caso en particular, no solamente buscaba entretener en el sentido de divertir a los ciudadanos, puesto que también tenían la comedia, sino también tenía la función, el drama, en este caso, tenía la función de educar a los ciudadanos. Se destacan Esquilo, Sófocles y Eurípides en el género dramático. También en arquitectura se destacan templos dedicados a dioses. Los arquitectos más renombrados fueron Ictino, Calícrates. Se destaca la construcción del Partenón, un templo griego. En escultura también se destacan los cuerpos desnudos varones, se centraron exclusivamente en esta temática. Ya comienzan a aparecer cuerpos flexibles, en cierto movimiento, suavemente musculados, a diferencia de esas esculturas de repente donde las figuras están más tiesas, parecen más firmes, y se destaca Policleto como uno de los escultores de renombre. Tenemos filosofía, pues claro está, ¿verdad? El pensamiento crítico y racional, el paso del mito al logos. Se destacan estas figuras, por sobre todas las cosas de la época clásica y posteriores, ¿verdad? Pero tenemos ya filósofos en Mileto en el siglo 6 a.C. La democracia con Clístenes y Pericles, una democracia directa donde participaban en las elecciones ciudadanos mayores no solo en las elecciones, cuando yo digo elecciones no son elecciones de autoridades, sino toma de decisiones. Participaban ciudadanos mayores de 18 años. Ciertamente no debemos entender como una democracia como la nuestra, como la contemporánea, pero sí ya era un sistema que permitía una mayor participación de ciudadanos. Y también los griegos se destacaron en las matemáticas, la astronomía, los Juegos Olímpicos, etc. Bueno, brevemente quiero presentarle el mundo helenístico. Como ya les adelanté, el llamado mundo helenístico es un periodo de la historia que va entonces desde la muerte de Alejandro Magno, conquistador macedonio, en el 323 a.C., y termina en la conquista romana de Egipto en el 30 a.C. Esta es la época de Cleopatra, Marco Aurelio y otros. Durante este tiempo, la cultura griega se expandió por gran parte de la región del Mediterráneo, incluyendo Asia Menor, Mesopotamia, Egipto y otras regiones, incluso mezclándose con otras culturas. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Primero quiero presentarles algunos antecedentes y el contexto histórico para que podamos comprender a cabalidad esto. Hablamos de Filipo II, rey macedonio,
controla, conquista Grecia en el 338 antes de Cristo. Filipo gobernó entre el 359 y 336. De esa manera, Macedonia con Filipo II se convirtió en la principal potencia en el mundo griego. Ahora, los griegos no vieron evidentemente esto con buenos ojos, puesto que no querían ser súbditos de lo que ellos llamaban un amo menos civilizado. O sea que los griegos en este caso ya estaban dominados por Filipo, pero ellos seguían insistiendo en que no podían permitir que alguien menos civilizado los dominara. Lo cierto y lo concreto es que Filipo tampoco tenía demasiado interés en luchar contra los griegos. Incluso hay una insistencia suya para que las propias ciudades griegas dejaran de estar, digamos, en enemistad entre sí, puesto que esta enemistad es del siglo IV, fue aprovechada por él para realizar esta conquista, y que incluso cooperaran con él contra un enemigo mayor, que era el imperio persa. O sea que la preocupación principal de Filipo II eran los persas y no tanto los griegos. Y Filipo no pudo llevar a cabo su proyecto de conquista del imperio persa porque antes de llevar esa invasión fue asesinado en el 336. Recordemos nada más que él entonces fue asesinado cuando estaba ejerciendo el control sobre gran parte de la península balcánica, incluyendo las ciudades-estados de Grecia. Ahora, los pormenores de su asesinato dejo como tarea. Entonces, esta invasión del imperio persa fue heredada por su hijo Alejandro. O sea, que Alejandro iba a ser el encargado entonces de realizar esa invasión, puesto que si Filipo era ambicioso, Alejandro lo era aún mucho más, mucho más. Aquí tenemos, por ejemplo, que Filipo unificó Macedonia, creó un poderoso aparato militar y sometió a los griegos en el 338 antes de Cristo. Y aquí aparece nuestro Alejandro Magno. Tenía solo 20 años cuando se convirtió en rey de Macedonia. 20 años nada más tenía. Quiero que nos pongamos un poquito en su piel para poder un poco también entender. Ciertamente 20 años para aquel entonces quizá uno podía decir, bueno, está en la mitad de la vida, ¿verdad? De igual modo era un muchacho. Se convierte en rey de Macedonia y lleva a cabo su proceso de conquista en los siguientes 12 años. Nosotros cuando observamos el mapa de las conquistas de Alejandro Magno decimos, ¿cómo es posible que llegó a controlar tanto? Seguramente esto le llevó, qué sé yo, 50 años. No, en 12 años él liquidó el expediente. Ahora, entró en Asia Menor en el 334 a.C. con un ejército de aproximadamente 37,000 hombres. O sea que se preparó con todo para enfrentar a los persas. Profe, en la época 37,000 hombres era un tremendo ejército, ¿verdad? Sí. Claro. Justamente estaba recordando en estos días leyendo sobre la Triple Alianza, la batalla de Tuyutí, por ejemplo. El ejército paraguayo estaba compuesto por 24,000 hombres y las fuerzas aliadas por 54,000 hombres, si mal no recuerdo. O sea que estamos hablando de fuerzas descomunales. Y para aquel entonces, claro, 37,000, llenas el Defensor del Chaco con esto. Entonces, el imperio persa termina cayendo en sus manos en el 330, 4 años más tarde, luego de 2 batallas importantes como la batalla de Isos y de Gaugamela en el 331. Incluso Egipto había capitulado sin presentar batalla
Para el 332, antes de la caída de Persia, ya había Alejandro dominado Siria, Palestina y Egipto. Incluso más, pretendió ingresar en la India, pero sus hombres ya se negaron a acompañarlo, diciéndole que ya era suficiente, que ya se tenía que regresar. Entonces hubo un intento frustrado de ingresar a la India. Y en junio del 323, Alejandro muere, se le complica su salud y muere a sus 32 años. A sus 32 años. Llegando a dominar toda esta región. Macedonia, toda la región de Grecia, Asia Menor, que es la península de Anatolia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, y vamos avanzando hacia la India. ¿Ven? Todo este inmenso territorio bajo su mando. Y voy a enchufar aquí mi computadora. Guárdame un ratito, por favor. Aquí le tengo una pregunta a João. João, ¿qué decís que va a pasar con todo este territorio de Alejandro Magno? Muere a los 32 años y todo este territorio, ¿qué va a suceder acá? Querido profesor, te voy a deber. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí es lo que se va a dar origen al llamado mundo helenístico. ¿Por qué razón? Porque cuando él muere, este inmenso territorio se reparte entre sus generales, y se van constituyendo, no de forma inmediata, claro, varios reinos que reciben el nombre de reinos helenísticos, como por ejemplo el reino Antigónida de Macedonia, que luego de una serie de inestabilidad termina constituyéndose en el año 276 a.C. Enseguida les muestro la zona donde estaba ubicado el reino Antigónida de Macedonia. Pero era Macedonia, evidentemente, ¿verdad? Antigónida es por la dinastía. Hasta el año 168 a.C., año en que con la derrota de Perseo ante Emilio Paulo fue conquistado por los romanos. Y ya tenemos entonces que el reino Antigónida de Macedonia fue conquistado por los romanos. Los romanos todavía no en su periodo imperial. El reino atálido de Pérgamo en la región de Asia Menor, fundado en el 241 hasta el 133, también dominado por Roma. En este caso, en cierta manera, de forma pacífica. Átalo III lega su testamento a Roma, se entrega a Roma, en otras palabras. Después tenemos el reino Seleucida de Siria, fundado en este caso por Seleuco, de ahí la expresión Seleucida, perduró entre el 312 y el 64 a.C., cuando también fue conquistado por los romanos al mando de Pompeyo. Y tenemos el reino Ptolemaico de Egipto, fundado por Ptolomeo en el 305 a.C. y perduró hasta el 30 a.C. con la conquista de Egipto por Octavio, en este caso romano, y el suicidio de Cleopatra. De hecho, Cleopatra es la última gobernante de la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto. Uno dice, profe, Grecia, Egipto, ¿qué es lo que pasa todo acá? Y bueno, era una dinastía griega dominando la región de Egipto.
Y esto fue hasta el 30 antes de Cristo. Entonces, desde que muere Alejandro Magno hasta que Egipto cae en manos de los romanos, a ese largo periodo de tiempo se conoce como el mundo helenístico. A ese periodo de tiempo se conoce como mundo helenístico. Aquí están, por ejemplo, los reinos. El reino Antigónida, que estamos observando aquí, Antigónida de Macedonia, aquí, por ejemplo, en la región Macedonia. Después tenemos el reino de Pérgamo, ciertamente más pequeño, el reino Seleucida, toda esta región antiguamente controlada por el imperio persa, y aquí el reino Ptolemaico. Hay otras ligas. Hay toda una historia también de las polis griegas durante este periodo, porque hubo periodos de independencia, periodos de dependencia que lastimosamente no vamos a poder ver de forma minuciosa. Pero en todas estas regiones se desarrolló, entonces se difundió esa cultura griega, ciertamente, digamos, fusionada con las culturas locales. A ese periodo y a esa difusión es lo que se conoce como periodo helenístico o helenismo. Bueno, como les decía, los reinos helenísticos abarcaban enormes áreas, diversos pueblos, pero por sobre todas las cosas fueron los griegos quienes dieron a estos pueblos sentido de unidad, porque su cultura se difundió a través de todo ese mundo helenístico. Y fue también un periodo de grandes logros en literatura, en arte, en ciencia, en medicina y en filosofía. Estos logros, por sobre todas las cosas, se centraron en las ciudades de Alejandría, Egipto, y Pérgamo, principalmente. Aquí les presento de una forma resumida la cultura en el mundo helenístico. Por ejemplo, aparecieron nuevas tendencias literarias, principalmente en Alejandría y en Atenas. Surge una nueva comedia que ya se desliga de la política y se centra exclusivamente en entretener y divertir, ya no en educar, ya hay una diferencia en eso. Y también aparece una literatura histórica y biográfica con la figura de Polibio, por ejemplo. En cuanto al arte, comienzan a proliferar obras arquitectónicas, ya sea en las nuevas ciudades o en la reconstrucción de otras. Aparecen también escultores auspiciados por reyes. El arte se vuelve más emocional, más realista, nos dice nuestro texto. También hay un avance en la ciencia. Se destacan, por ejemplo, Aristarco de Samos, quien propuso una teoría heliocéntrica, no como la heliocéntrica de Copérnico, pero ya heliocéntrica. Aparece Eratóstenes, quien calcula la esfericidad de la Tierra, por ejemplo. En matemáticas aparece la figura de Euclides, en geometría aparece Arquímedes en geometría y también inventando a ver, hay un instrumento, hay una herramienta, un instrumento que él inventó y que Molino. El molino. Para quitar agua. Para quitar agua, exactamente, sí, el molino de Arquímedes creo que recibía ese nombre. Pero sí realizaba ciertas invenciones interesantes. Los romanos, por sobre todas las cosas, cuando sabían que Arquímedes andaba por la cercanía, tenían mucho miedo de acercarse porque con algún que otro invento él le causaba algunos problemas. Forma parte de otra historia. En medicina... MacGyver. ¿Perdón? El MacGyver de la época. Podríamos decir. Sí. Aparece, por ejemplo, Herófilo y Erasístrato en medicina. En filosofía, algo que nos debe interesar, les cuento que en historia de la filosofía antigua hay una asignatura, hay un contenido que habla sobre la filosofía helenística. Esta es la época donde aparece el epicureísmo, de la mano de Epicuro, a final del siglo IV a.C., que apunta a la felicidad como meta de la vida, confundido directamente como una búsqueda excesiva e irracional del placer, que no es así, evidentemente.
el estoicismo, entendida hoy en día como aguantar todo lo que puede saber sufrir, que tampoco para Zenón era así, ¿verdad? Filosofía muy popular en el mundo helenístico y romano. Hacía énfasis en acatar los dictados divinos sobre los hombres, pero hay toda una, digamos, estructura explicativa de estas filosofías. Estas fueron las filosofías conocidas también como filosofía helenística. Bueno, y ahí llegamos lo que es el mundo, o sea, hasta este punto llegamos a lo que es el mundo helenístico. Y quiero terminar en estos 10 minutos presentándole rápidamente la civilización romana. Roma también tiene una historia larga, que al menos podemos ubicar en el 753 a.C., año en que probablemente se fundó la ciudad de Roma, a orillas del río Tíber, y también pasó por diferentes etapas, teniendo en cuenta la organización política. Hablamos de 3 periodos de la historia romana, y esto es muy importante. El periodo de la monarquía, que va desde el 753 hasta el 509 a.C., casi 250 años de monarquía. Luego tenemos la República Romana, que es la época en que comienza a expandirse Roma, en donde no va a alcanzar todavía su máxima expansión, pero donde comienza a expandirse. De hecho, toda esta cuestión de los romanos dominando los reinos helenísticos se produce en la época de la República Romana, que va hasta el 27 a.C., y ahí se da inicio al Imperio Romano, con Augusto en el 27 a.C. y va hasta el 476. El periodo imperial también tiene sus divisiones que no nos interesan en este caso particular. Pero sí es interesante entender entonces que estamos hablando de un periodo de más de casi 1200 años, desde que surge hasta que termina, ¿no? Termina es un decir, porque el 476 es realmente la caída del Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, perduró incluso 1000 años más, ¿verdad? Hasta 1453. Aquí tenemos nada más un mapa que nos muestra el Imperio Romano de Augusto y Trajano. Augusto nos muestra aquí a finales del reinado de Augusto, 14 después de Cristo. Nada más como referencia, la figura de Jesús aparece durante el Augusto y su prédica comienza ya bajo Tiberio, para que podamos entender un poco. Trajano es 117 después de Cristo, una época de gran expansión, toda esta zona. Fíjense que bajo Augusto, verde clarito nomás, tenemos en esta zona, península itálica, toda esta zona de Grecia, ¿no? Incluso ya llegando a dominar la región de la Galia, Hispania, África, y luego con Trajano en el principio del siglo II después de Cristo, tenemos una inmensa expansión. Bueno, pero vamos a centrarnos en algunos de los legados culturales. En este caso, los romanos legaron a la cultura occidental la lengua latina. La lengua latina es considerada la madre de las lenguas románicas. Ciertamente el latín influenciado enormemente por el griego. De hecho, ese es un tema que en su momento tratarán en Raíces Griegas y Latinas de la filosofía, la influencia del griego en el latín y viceversa. El derecho romano, que regía tanto el derecho público, privado e incluso el internacional, que hasta el día de hoy sigue aplicándose con sus evoluciones, claro está. También se destacan en la arquitectura con edificios, monumentos, acueductos por sobre todas las cosas, ciertas obras civiles como baños públicos, etc. En la escultura
A diferencia de los griegos, ellos se centraron en los retratos, relieves con temática histórica. También se destacaron la pintura, mosaicos, cerámica, entre otros legados como las magistraturas, conceptos políticos como república, por ejemplo, consulado, dictadura, son conceptos que se originaron en la antigua Roma. Y bueno, y el cristianismo ciertamente nace dentro del seno del judaísmo, pero se expande por sobre todas las cosas durante el periodo imperial de Roma, llegándose a convertir en religión oficial en el imperio o del imperio romano con el edicto de Tesalónica, si no recuerdo mal, en el 380 después de Cristo. Antes se había convertido en una religión permitida con Constantino a través del edicto de Milán, y después sí se convierte en la religión oficial del imperio romano, ¿no? Con sus evoluciones respectivas, claro está, ¿verdad? Porque hay, sin caer en, digamos, en fanatismo ciego ni cosas por el estilo, hay enormes diferencias visibles entre lo que, por ejemplo, vendría a ser el cristianismo primitivo y el cristianismo ya bajo el imperio. Pero eso es tema de otra historia. Entonces, estimados estudiantes, fíjense el tremendo esfuerzo que hicimos. Le agradezco muchísimo a los 30 y tantos presentes en esta reunión que me honraron con su presencia y que estuvieron aprovechando desde un principio esta clase, donde abordamos, fíjense, nada más y nada menos el surgimiento de la civilización, Mesopotamia, Egipto, griegos, el periodo helenístico. Hola. Hola, te perdimos, profe. ¿O soy yo nomás? Se congeló, No, parece no se congeló, se congeló. No se lo escucha, profe. Seguí nomás, Iván, con la presentación. Te escuchamos, compañero. Seguí, Iván. No, de hecho que yo pensé que el helenismo era parte de los griegos. Eso estoy aprendiendo ahora. Yo también quería saber qué sería, ¿verdad? Es parte de como un dialecto, digamos, de esa etapa, ¿verdad? Por Es lo la que yo leí expansión. en la lectura, el helenismo es como la imitación de los griegos, imitarle a los griegos. La cultura de los griegos se expande justamente en otras zonas donde no se conocía, Egipto. Pero yo pensé que eso era Grecia todavía, pero ya no es Grecia. Son esos reinos que se dividieron cuando murió Alejandro. ¿Y qué aprendieron ahí de la primera parte, los sumerios? ¿Cómo, David? Por favor, cuenten la primera parte porque yo no estuve. ¿Qué aprendieron ahí de la primera parte de los sumerios? Hola David, me parecía... Hola Carmen, ¿cómo está, compañera? Súper, súper. Vamos a hacerte la pregunta a vos mientras llega el profesor. ¿Qué te pareció el tema de los sumerios? Ya volvió el profe. Ya estoy. Ya ven, estoy Ah. en la oscuridad. Me salvó la campana. No sé de dónde. Te salvó el profe. Sí, de dónde surge. Se fue la luz, bro. Energía. Sí, se fue la energía eléctrica, se cortó la energía Nosotros eléctrica. continuamos. Profe, veo una figura humanoide ahí atrás de vos. Ay, qué gusto que permanecieron así. Les voy a hacer una pequeña captura de pantalla de los presentes aquí.
Yo justo aproveché, profe, para hacerle consulta ahí a los compañeros y aprendieron algo. Saben, gente, Sigue la clase. Pero hasta David, las vos no nos contaste qué aprendiste vos. Preguntaste y no contaste qué aprendiste vos. Anina Shafiriati. No, es que así él hace una recapitulación de todo lo que estimados, es les interesante. decía que solo estoy con interesante la una estrategia. señal de auxilio. Veo la necesidad de cerrar la reunión. Dale, profe, dale, profe. Está bien, profe. Está bien, profe. Muchas gracias. Está bien, profe. Buenas Gracias. noches. Gracias, gente. Seguimos en Buenas el noches. grupo Hola, profe. en los próximos días. Ok. Gracias a todos por su Sí. presencia. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. No, ahí está. Hasta mañana. Chao, chao, buenas noches. Buen descanso. Hasta mañana, inglés. Chao, chao. Buenas noches. No se olviden de registrar su asistencia. Buenas noches. Gracias.